Estimados estudiantes, bienvenidos al aula virtual de la asignatura Cartografía Temática y Sistemas de Información Gráfica de la Universidad Nacional de Luján. En esta oportunidad se desarrollará la clase correspondiente a los métodos para la determinación de intervalos de clase. Y el objetivo de la clase consiste en conocer los métodos para la determinación de intervalos de clase que se emplean frecuentemente en la producción de representaciones cartográficas coropléticas, o también lo que se conoce como mapas de coropletas. Antes de adentrarnos en los diferentes métodos que se utilizan para clasificar los mapas y generar intervalos de clase, queremos definir lo que serían los mapas de coropletas, que eh, básicamente es lo que nosotros obtenemos una vez que aplicamos los métodos de intervalos de clase. Entonces, lo que podemos decir en principio es que la escoropleta es el instrumento principal del geógrafo humano para el tratamiento y la representación de los aspectos cuantitativos. Un mapa coroplético viene a ser la representación de valores relativos a la población o cualquier variable humana o físico-natural inclusive referidas a una unidad de superficie, usando para esto graduaciones de tonos. Esto quiere decir que la intensidad de los colores que se utilizan para representar las áreas o territorios vienen a ser proporcional al valor representado en la leyenda del mapa. Para esto o para ilustrar esto que acabamos de explicar, les trajimos un ejemplo bastante general de lo que un mapa desarrollado por el INDEC sobre la población, la distribución de la población para la República Argentina del año 2010 con respecto a datos que arrojó el censo 2010. Entonces nosotros podemos observar cómo este mapa coroplético está desarrollado a partir de las unidades político-administrativas a un nivel de desagregación provincial, y vamos a encontrar entonces que hay rangos en la leyenda. Vamos a encontrar una serie de rangos que en este caso nos está indicando número de habitantes, ¿sí? Hay 5 categorías y cada uno de estos rangos van a tener un color asignado. ¿Qué pasa? En este caso, para este mapa, vamos a ver que aquellos colores que tienen mayor intensidad, ¿ok?, que son más oscuros, nos está representando una mayor cantidad de población y que va a corresponder, por supuesto, a alguna unidad eh, político-administrativa en el mapa. También vamos a ver entonces, por otro lado, que a menor cantidad de población vamos a tener colores mucho más claros o con menor intensidad y van a corresponder a otras unidades político-administrativas dentro del mapa. Entonces, bueno, este mapa de distribución de la población a nivel de provincia sería un ejemplo de lo que se conoce como un mapa de coropletas, y es de alguna manera el ejemplo más representativo de un mapa de tipo cuantitativo y que es desarrollado a través de métodos de intervalos de clase. Explicaremos en qué consiste tres de los principales métodos para la determinación de intervalos de clase a través de una gráfica que nos muestra, en este caso, una línea, lo que sería una línea de datos, ¿sí? Que es esta que estamos viendo acá, en color, resaltada en color amarillo. Em,
El primer método que vamos a describir sería el método de intervalos iguales o intervalos iguales, ¿sí? Este va a consistir en una clasificación que va a dividir la amplitud generada por los datos extremos con los que se cuenta. Es decir, tomaría o va a tomar el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos que estamos procesando. Y luego va a generar una serie de intervalos que tendrán una similar amplitud. Es decir, que este rango entre que va a tener cada uno de los intervalos va a ser similar. Y por supuesto va a corresponder a n cantidad de, vamos a tener n cantidad de rangos dependiendo de la cantidad de categorías que establezcamos para los datos. Esto nos puede generar una, una cantidad de mapas que pueden ser a su vez comparables cuando los datos se encuentren en una similar unidad de medida, es decir, en el caso de que nosotros lleváramos los datos a valores relativos en porcentajes. Ese sería un ejemplo. Y eso permitiría entonces hacer los mapas de alguna manera comparables si están clasificados por el método de intervalos iguales. Em, el otro, el otro método sería el método por cuantiles. Este método, a diferencia del anterior, en vez de trabajar con el valor mínimo y el valor máximo de los datos o de la variable que estamos procesando, va a trabajar entonces es con el número de unidades espaciales. Entonces, vamos a tener o va a incluir la misma cantidad de observaciones en el interior de cada intervalo. Esto quiere decir que desde un punto de vista cartográfico equivale a incluir la misma cantidad de unidades espaciales dentro de cada intervalo o categoría de nuestro mapa final. Esto sería el resultado, por ejemplo, de dividir n unidades espaciales del área de estudio por m intervalos. Esto nos estaría generando mapas que pueden ser comparables, pero en este caso va a ser de acuerdo al posicionamiento adoptado por cada unidad espacial. Y vamos a tener, por ejemplo, si se tratara de 4 intervalos, hablaríamos de cuartiles, de 5 de quintiles o de 10, por ejemplo, de deciles. Por último, el último método que vamos a estar trabajando es el de cortes naturales. Este método consiste precisamente en esta línea que nosotros vemos en el gráfico, que viene a representar el trazado de los datos. Este método de clasificación está basado en analizar la estructura de los datos y ver sus regularidades internas. Entonces, visualmente, lo que se hace es que en esa gráfica de la línea creciente de los datos, ¿ok? De los datos de la variable que estamos analizando, se buscan aquellos o se realizan cortes en aquellos lugares donde se pueden observar los saltos significativos o consecutivos en los valores, que es lo que nosotros vamos a ver marcado acá o señalizado por las flechas en la gráfica. Y esto permitiría entonces generar un mapa a través del método de cortes naturales. Si bien es cierto que los tres métodos antes descritos son algunos de los más utilizados, ustedes pueden encontrar en la bibliografía trabajada
otros métodos también desarrollados y explicados que pueden ser aplicados para la obtención de clases o categorías por intervalos. Bien, antes de mostrar un ejemplo que ilustre los tres métodos trabajados, queremos aclarar qué criterios se deben utilizar al momento de decidir el número de clases, porque si bien ya explicamos los métodos que nos permiten obtener las clases, por lo regular el usuario o el investigador debe de determinar qué número de clases va a contener la leyenda de su mapa. Para eso le trajimos esta lámina que es una propuesta del autor Grelot en el año 92, quien explica que el número de clases presentes en la leyenda debe concordar con el número de entidades geográficas, es decir, que en el caso por ejemplo, de los mapas que hemos mostrado, estamos hablando de unidades político-administrativas. Entonces, podemos ver que en la propuesta que muestra este autor van a encontrar en la parte superior, en la primera fila, van a encontrar lo que son el número de entidades geográficas que pueden, para ejemplificarlo, podemos estar hablando de, por ejemplo, si habláramos de unidades político-administrativas, podemos estar hablando del número de provincias o el número de departamentos o partidos que va a tener nuestro mapa, ¿sí? Y acá en la siguiente fila vamos a ver entonces qué número máximo de clases debe tener nuestro mapa dependiendo del número de entidades geográficas. En otras palabras, si mi mapa, por ejemplo, está teniendo alrededor de 100 entidades geográficas, entonces mi leyenda no debe tener más de 4 o 5 categorías. Bien, entonces el método que yo aplique para determinar los intervalos de clase debe de darme o arrojarme como un resultado un máximo de entre 4 o 5 categorías. En el caso del ejemplo que vamos a ver a continuación, nosotros vamos a ver un mapa de radios censales de la ciudad de Córdoba. Este mapa, por ejemplo, contiene alrededor de más de 1000 radios censales. Entonces vamos a ver que las categorías que definimos para la leyenda son 6. Pudieran estar entre 5 o 6. Nosotros en este caso para el ejemplo elegimos el valor 6. Obedeciendo a el criterio que plantea este autor. Este autor dice que no es recomendable representar más de 7 componentes en un mapa, pues el ojo humano tiene la capacidad para, de manera instantánea, separar entre un máximo de 6 o 7 clases. Entonces, lo que se sugiere es que un mapa dentro de su leyenda no contenga un número mayor a esa cantidad de clases, porque su interpretación se dificultaría su proceso de interpretación. A manera de ilustrar los diferentes métodos de clasificación por intervalos de clase, les traemos un ejemplo en el que se puede observar un mapa de la distribución espacial de la variable necesidades básicas insatisfechas a un nivel de desagregación de radios censales para lo que sería todo el departamento de Córdoba capital. En este mapa, el primero que observamos, que tenemos en la lámina, vamos a ver entonces una distribución espacial del porcentaje de necesidades básicas insatisfechas por lo que sería el método de intervalos iguales. Luego vamos a ver un mapa a través de lo que sería el método de cortes naturales,
ustedes van a ver cómo cambia, en algunos casos van a ver una gran diferencia entre un método y otro, porque precisamente va a depender de la cantidad de unidades espaciales, va a depender de la estructura que presentan los datos. Entonces, automáticamente eso hace que se vea un cambio en el contraste de la representación o del mapa. Y por último vamos a ver el método por cuantiles. ¿Sí? Acá, si nosotros comparamos los tres mapas, vamos a ver que el que presenta una mejor facilidad para la interpretación de la información cartográfica sería este último, ya que la variable se trata de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, con este método de cuantiles, nosotros podemos, en este caso particular, eh, diferenciar la estructura espacial y nos está mostrando con bastante claridad que en la periferia del, de la ciudad, ¿ok? Se encuentran aquellas unidades espaciales o radiosensales con un mayor porcentaje de lo que serían eh, la población con necesidades básicas insatisfechas. Entonces, lo que le queremos decir con esto es que para obtener el, o poder decidir cuál es el método más adecuado para clasificar sus datos, probablemente van a tener que desarrollar o hacer una elección a través de pruebas y de estar interactuando y observando el resultado de, a través de diferentes métodos. Por último, les presentamos la lámina con las diferentes referencias bibliográficas que fueron utilizadas para la preparación de la presentación, y algunas de ellas van a encontrar que tienen los enlaces para poder visitar o descargar el artículo en la web. Y bueno, solo resta decirles que podemos atender sus dudas y consultas a través del foro de la clase. Hasta luego y muchas gracias por su atención.